Hola a todos, en este video vamos a seguir estudiando caminos en un espacio topológico. Entonces, para este video, X va a ser un espacio topológico, cualquiera, pero va a estar fijo a lo largo de todo el video. Y ahora vamos a considerar omega X el espacio de todos los lazos, perdón, todos los caminos que están en X. Recuerden que un camino es una función continua del intervalo unitario en X. Consideremos dos elementos, es decir, dos caminos en X. O sea, dos elementos en omega X. Y vamos a decir que F1 está relacionado con F2 si F1 es homotópico a F2 relativo a 0,1. Recuerden, relativo a los extremos. Y el teorema principal que queremos demostrar es que la relación esta que acabamos de definir, la de que dos caminos son equivalentes si son homotópicos relativo a los extremos, es en realidad una relación de equivalencia. Y vamos a demostrar esto. Para demostrar esto, primero tenemos que demostrar que es reflexiva, simétrica y transitiva. Bueno, entonces vamos por partes y primero vamos a ver qué es reflexiva. Así que lo que queremos demostrar es que f, o sea, cualquier camino en X, es homotópico a sí mismo relativo a los extremos. Y si uno piensa en esto detenidamente, la verdad es que es muy sencillo de ver, ¿verdad? Porque esencialmente lo que quiero ver es que un camino se puede deformar a sí mismo dejando fijos los extremos. Pues bueno, puedo simplemente no deformarlo, o lo que es lo mismo, tomar una deformación que en realidad deja el camino quieto todo el tiempo. Y ahí está la homotopía, ¿verdad? Justamente es la homotopía que cuando yo mando mi cuadradito, lo mando a X, ¿verdad? A la tapa de arriba va a dar a F, pero en realidad cualquier cosa horizontal va a dar a F, ¿verdad? A F minúscula. Entonces cada una de estas horizontales me va a dar el mismo camino y entonces esta es justamente la homotopía que me deja mi camino F fijo todo el tiempo. Y eso me demuestra que en efecto, bueno, y además, como puedo verificar que siempre los extremos quedan fijos, entonces esta es una homotopía rel 0,1 y por lo tanto ya demostré esto que era lo que quería demostrar y ya tengo la reflexividad. Ahora voy a demostrar que la relación es simétrica. Es decir, queremos demostrar que si f es homotópico con g relativo al 0,1, entonces g es homotópico con f relativo 0,1. Antes de escribir la demostración formal, pues solamente pensemos qué es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es demostrar que si puedo deformar a f a g, o sea, de f a g, dejando fijos los extremos, entonces también puedo comenzar con g y deformar la f. Entonces, si se dan cuenta, esto es esencialmente como tomar una especie de proceso inverso, ¿verdad? Si puedo deformar f a g, me tomo esta deformación pero al revés y entonces eso estaría deformando g en f. Y esquemáticamente lo que tengo es esto, ¿verdad? Justamente esta función de aquí, esta sería, bueno, la homotopía que tengo de mi suposición de que G es homotópica con, perdón, F es homotópica con G relativa a los extremos. Y justamente lo que tengo es una figura como esta, ¿verdad? Donde justamente estas curvas horizontales van a dar a cosas como es de este estilo. Y lo que les decía es, bueno, en esta homotopía comienzo con f y lo voy deformando a g conforme avanzo aquí en esta función, en esta dirección. Pero bueno, podría agarrar este cuadrado y justamente lo volteo, o sea, lo agarro y tal cual, ¿no? Lo volteo, lo reflejo y entonces podría tomarme la homotopía que es comenzar con g y termino con f. ¿Ya vieron? Y eso me estaría deformando g a f y además relativo a los extremos, ¿verdad? Porque sigo teniendo los extremos fijos incluso si voy de abajo para arriba. Y ya formalmente justamente me tomo una homotopía que deforma f en g relativo a los extremos. Y ahora me voy a definir una homotopía que va de regreso, o sea que va a deformar g en f. Y la voy a definir como sigue. La defino así, tal cual como está aquí. G la defino en términos de f y lo único que hago es cambiar esta s por este 1 menos s y esto justamente lo que está haciendo es voltear la homotopía. Entonces, bueno, yo creo que se les puede quedar como un ejercicio muy bonito, checar que en efecto lo que estoy haciendo aquí, definiendo esta homotopía G, es justamente lo que les dije en este dibujo que tengo aquí abajito, ¿verdad? Entonces, eso es un buen ejercicio. Y con eso termino de demostrar simetría. Ahora me faltaría demostrar transitividad. Y para transitividad lo que quiero ver es que si tengo f
homotópico a G, rel 0,1 y G homotópico a otro camino H, rel 0,1, entonces F es homotópico con H, rel 0,1. Y antes de nuevo de ir a las cuentas formales o a las definiciones formales, pensemos qué es lo que está pasando. Lo que estoy diciendo es, bueno, puedo deformar F a G, dejando fijo los extremos. Y luego G lo puedo deformar a H, dejando fijo los extremos. Entonces, pues justamente lo que puedo hacer es puedo tomar esas dos deformaciones y las pego. O sea, primero voy deformando F, llego a deformarla hasta G y luego me sigo de largo. Esquemáticamente lo que tendría es algo así. Aquí está el dibujito y justamente no lo que tengo es este camino F que está en verde, el G que está en rosa, el G que está como en color rojito y el H que está en color como moradito. Y el asunto es que tengo una deformación que me deforma F en G. Aquí está, aquí los estoy como resaltando. Y también tengo una deformación de G en H, que es lo que estoy ahorita aquí resaltando. ¿Ya vieron? Y entonces en el dibujo ya es clarísimo lo que está pasando, ¿verdad? Justamente aquí estoy como deformando primero F en G, aquí voy a poner la flechita, y luego G en H, pues claramente puedo deformar todo así completito, ¿verdad? Desde F todo el camino derecho hasta H. Y justamente lo único que tengo que hacer es pues pegar estas dos funciones, ¿verdad? La de arriba podría ser una homotopía F y esta podría ser una homotopía G, y entonces me podría formar una nueva homotopía pues simplemente pegando estos dos cuadraditos y sacando la función desde ahí. Y esquemáticamente lo que tengo es esto, ¿verdad? O sea, justamente la deformación que me va a llevar desde F hasta H va a ser una homotopía que se va a ver como esto que acabo de dibujar, el cuadradito que va abajo. Y el asunto es nada más en este rectángulo de aquí arriba, salgo con F mayúscula que tengo aquí. Y en este de aquí salgo con G mayúscula. Quizá el único problema para definir esta homotopía es el hecho de que, pues aquí, justo como lo acabo de dibujar aquí, pues tengo el intervalo unitario, ¿verdad? Y si yo pego estos dos cuadraditos, pues me quedaría no el cuadrado unitario, sino que me quedaría un rectángulo de tamaño 2 por 1. Entonces tengo que reescalar, o sea, pego las dos funciones estas y todavía tengo que reescalar para que en serio mi homotopía salga del intervalo cruce el intervalo, o sea, del intervalo unitario. Solo por eso es que la homotopía que estoy a punto de escribir se ve como un poquito chistosa, pero es un muy buen ejercicio ver que en efecto esta homotopía que les voy a escribir hace lo que les dije. O sea, hace pegar las dos homotopías que tengo aquí arriba para obtener esta que tengo aquí abajo, que sí sale del intervalo unitario, cruza el intervalo unitario. Y aquí está la homotopía, ¿verdad? Justamente me tomo F, una homotopía, G, una homotopía. La primera F es una homotopía de F a G relativo a los extremos y la segunda es de G a H relativamente a los extremos. Y entonces ahora me defino esta otra homotopía H, que la defino justamente con esta regla de asignación que estoy dando aquí abajo por casos. Y es un muy muy buen ejercicio ver que en efecto esto es una homotopía de FAH relativa a los extremos. Nada más hay que checar bien las definiciones, evaluar y listo. Con eso ya demostré el teorema que quería demostrar por este video. Es decir, que la relación de equivalencia dada por homotopía relativa a los extremos es una relación de equivalencia en el conjunto de todos los caminos en mi espacio X. Y esto es un paso más hacia la definición del grupo fundamental.